Entonces, muy buenas tardes, colegas. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 7, titulada Razonamiento Inductivo. Entonces, el razonamiento inductivo ya es una forma de pensar, una forma de razonar que consiste en pasar, ¿no?, de proposiciones pequeñas, particulares, a proposiciones grandes o generales. O es como inducir, ¿no?, nuestra mente a unas situaciones sencillas, fáciles de entender, para llegar a una conclusión mayor, ¿no?, y verdadera. A esa conclusión verdadera ya se le llama también caso general. Entonces vemos el caso uno que es pequeño, caso 2 pequeño, caso 3 pequeño, para al final llegar a una conclusión de un caso general. Entonces, en palabras sencillas se podría decir, ¿no?, partir de casos particulares para llegar a un caso general. A eso se le llama entonces el razonamiento inductivo. También cuando se hace en el colegio el razonamiento matemático, decimos, ¿no?, partir de razonamientos pequeños, de observaciones pequeñas para llegar a una observación grande, a una observación mayor. Entonces, ese es el razonamiento inductivo. ¿Qué a diferencia del razonamiento deductivo? Es lo contrario, ¿no? Partir de un caso general a un caso particular. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos, ¿no? Generalmente estos casos no requieren de conocimientos matemáticos, al contrario, hacen que razonemos de manera muy distinta, ¿no? Porque no hay una regla establecida. Cada uno al hacer su razonamiento crea sus propias reglas. Ya, por ejemplo, ¿no?, aquí nos dice, cuando los niños soltábamos cosas, veíamos que caían al suelo. Es ahí que sin darnos cuenta llegábamos a una conclusión. Todas las cosas caen. Entonces sabemos, ¿no?, que la ley de gravedad, por su naturaleza, atrae a todos los cuerpos y por eso tienden a caer. Es lo que había descubierto nuestro amigo Isaac Newton, ¿no? Al estar sentado al pie de un manzano, vio que una manzana caía y empezó a filosofar, a preguntarse por qué se cae este cuerpo, por qué no se va hacia arriba en vez de venirse hacia abajo. Entonces, desde ahí viene el concepto de la gravedad de la Tierra. Entonces, esta es una forma de razonamiento inductivo, entonces, ¿no? Ves una cosa que cae, ves otro objeto que cae, ves que al final todos los objetos que están arriba caen hacia abajo y se llega a la conclusión que todos los objetos o todas las cosas caen. Es por la experiencia, ¿no? Nadie nos ha dado como teoría eso. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a conjeturas que pueden ser falsas o verdaderas. Muchas veces confundimos, ¿no? Como decir, ¿no?, por mayoría de voto pensamos que elegimos correctamente, pero nos equivocamos. Entonces, aquí, por ejemplo, no es importante tener en cuenta que pese a que se parte de premisas verdaderas, la conclusión o conjetura puede resultar falsa. Y esto se debe a una inadecuada aplicación del razonamiento inductivo. Observemos los siguientes ejemplos. Entonces, aquí hay un ejemplo sencillo. Ya dice, ¿no?, razonamiento inductivo que deriva en una conclusión falsa. Entonces, la premisa 1, la premisa 2 y la premisa 3 tenemos aquí, ¿no? A los jugadores de la selección peruana. Paolo Guerrero es peruano y juega fútbol. Ya es una situación verdadera, ¿no? Jefferson Farfán es peruano y juega fútbol. También, ¿no? Es peruano y juega fútbol. Y después en la premisa 3 dice, Cristian Cueva es peruano y juega fútbol. Entonces podemos nosotros tal vez conjeturar o llegar a la conclusión de que todos los peruanos juegan fútbol. Por el simple hecho de ser peruanos, ya entonces juegan fútbol. Pero nos damos cuenta que es una conclusión falsa, ¿verdad? Porque no todos los peruanos juegan fútbol. ¿Ya? Entonces ven que en muchas de las veces, por el simple hecho de que 3 veces se repite un caso particular, pensamos que ya podemos generalizar, pero no es así. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Estás tomando un examen oral a tus alumnos. El primero te responde mal, el segundo te responde mal,
el tercero te responde mal y ya llegas a la conclusión y dices, ah, estos chicos no se han preparado, mejor le pongo a todos una nota mínima porque yo sé que ninguno está aprobado, ninguno ha estudiado. Pero sería una conclusión errónea, ¿no? Una conjetura falsa, porque no podemos generalizar de 3 estudiantes. Si, por ejemplo, tengo 20, por ejemplo, tal vez de esos 20, algunos sí han estudiado y podrían responder bien a mi pregunta. Entonces, ven que no siempre se puede generalizar, ¿no? Aunque aparentemente los casos particulares nos dicen que sí. Entonces, no se puede. Aquí en vez vamos a tener un razonamiento inductivo que deriva en una conclusión verdadera. Por ejemplo, aquí la premisa 1 dice, Pedro es capitán de la policía y mide más de 1.7 metros. La premisa 2 dice, José es coronel de la policía y mide más de 1.7 metros. Y la premisa 3 dice, Luis es teniente de la policía y mide más de 1.7 metros. Entonces, según estas 3 premisas, aquí sí podemos sacar una conclusión, ¿no? Que dice, todos los oficiales de la policía miden más de 1.70. Aquí sí, con 3 premisas ya podemos sacar una conclusión. Y han visto que en el primer caso, a pesar de tener 3 premisas verdaderas, la conclusión a la que se llega es falsa, ¿no? Que todos los peruanos juegan fútbol. Entonces hay que tener en cuenta esa referencia. No siempre por el hecho de que 3 afirmaciones son iguales o similares, podemos sacar una conclusión general para todo el grupo, ¿no? Entonces, muy importante. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? A ver, ustedes me van a decir si podemos llegar a una conclusión falsa o verdadera. Miguel se arroja a la piscina y sale mojado. José se lanza a la piscina y sale mojado. Antonia se lanza a la piscina y sale mojada. ¿Qué dicen ustedes? Si yo digo la conclusión es que todos los que se arrojan a la piscina salen mojados, ¿será falsa o verdadera? Verdadera. Verdadera, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Todos los que nos lanzamos a una piscina vamos a salir mojados. Obviamente la piscina tiene que contener agua, ¿no? Porque si no contiene agua, salimos mojados, pero de sangre. Entonces, eso viene a ser el razonamiento inductivo. Analizar casos pequeños, premisas pequeñas, para llegar a una conclusión general. Entonces, creo que con este razonamiento vamos a iniciar también hablando sobre la inducción con gráficos. Entonces, son los clásicos problemas en los que nos presentan ciertas figuras y nos dicen después, ¿no? Con cuántos palitos está formado, cuántos triángulos hay, cuántas bolitas forman la siguiente figura, relacionado con lo que ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que era sobre sucesiones. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Nos deben mostrar un diagrama y nosotros debemos encontrar un patrón. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Entonces, aquí vemos que hay una figura formada por pedazos similares. Por ejemplo, vamos a tomar como figura 1 este cuadradito. La figura 2 viene a ser este de aquí. La figura 3, esta parte de aquí. Y dice que hay 40 cuadraditos, ¿no? Que comparten la misma información. Entonces, si tomamos la figura 1, ya estamos viendo el caso más pequeño que hay de esta situación, y contabilizamos cuántos triángulos hay, ¿no? Entonces aquí hay 1, 2, 3 y 4. Hay 4 con esto, ¿no? Entonces, este 4, ¿ya cómo lo podríamos obtener? Entonces, lo dejamos ahí nomás todavía. Después tomo la figura 2, ¿ya? O sea, 2 figuras ya, ¿no? Que sería un caso un poquito más grande. Y contabilizo también cuántos triángulos hay. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay otro 8 y el grande, ¿no? 9.
Entonces hay 9 triángulos. Ya. Después, otro más aquí, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, veo solamente estos dos casos, ¿qué va a pasar? Yo puedo decir que este es 2 al cuadrado, 4. Y este es 3 al cuadrado, 9. Pero vamos a ver si funciona también en el siguiente. Entonces, en el siguiente, que ya tomamos 3 figuras, encontramos que hay 14 triángulos. Entonces, podemos equivocarnos, ¿no? Decir 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y este ya 4 al cuadrado. Pero 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 4 al cuadrado es 16, no es 14. Entonces, quiere decir que ese razonamiento lo podemos eliminar. Ya no decir que 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Entonces, razonamos de otra manera. 5 por 1 es 5. 5 menos 1 es 4. Ahora en el siguiente, entonces, 5 por 2, 10. 10 menos 1, 9. Y ya se va formándose un patrón, ¿no? 5 por 1, aquí 5 por 2. Y vamos a probar si da 5 por 3 en el siguiente. Entonces, 5 por 3, 15. Menos 1, 14. Menos 1, 14. Y sí nos Sí damos da. cuenta que funciona, ¿no? Sí da. Entonces, a partir de ahí ya puedo generalizar porque tengo 3 casos. De estos 3 casos, entonces sí funciona. ¿Cómo estoy viendo? A 5 lo multiplico por 1 al tomar la figura 1. 5 por 2 si tomo 2 figuras. 5 por 3 si tomo 3 figuras. Y si aquí hay 40 figuras, entonces haré 5 por 40. 40. Menos 1. Haré 5 por 40 y le resto 1, ¿no? Porque eso me está diciendo el patrón. Entonces, aquí podemos apreciar que efectivamente sale, ¿no? 5 por 40 es 200 menos 1. Y 200 menos 1 es 199. Eso quiere decir que en estas 40 figuras, ¿ya? Podemos encontrar 199 triángulos. ¿Ya? Entonces, ven que hemos sacado una generalización a partir de la observación de casos particulares, ¿no? Casos pequeños. Hemos visto el primer caso, hemos visto el segundo caso, hemos visto el tercer caso. Entonces, estos 3 casos hacen que yo encuentre un patrón. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Y a cada uno le resto una unidad. Ya. Entonces, dicho eso, vamos a iniciar con la sección que nos interesa más. Full exercise. Entonces, vamos a ver muchos ejercicios que nos van a ayudar a razonar y los he relacionado con el tema anterior, con el de la sesión del miércoles, porque yo sé que recordando eso que hemos visto en la clase anterior, podremos enfrentar a estos ejercicios, ¿no? Que son muy interesantes. A ver, ¿logra ver mi pantalla, no, colegas? Sí, Ya. profesor. Ya, entonces, voy a leer el problema número 1 que dice: un estudiante recorre un circuito rectangular cuyos vértices llevan las letras A, B, C y D. Si el largo de dicho circuito mide 40 metros y el ancho 20 metros, ¿a qué vértice llegará luego de haber recorrido 800 metros en el mismo sentido al haber partido desde el vértice A? Entonces, ¿se acuerdan que había un ejercicio parecido con un cuadrado, ¿no? Había las letras J, K, L, M. ¿Se parece este problema? A ver, profesoras. Quisiera que ustedes lo enfrenten primero, mientras yo hago el gráfico. Entonces, nos habla de un rectángulo. Nos habla de un rectángulo cuyos vértices son A, B, C, D. Entonces ponemos los vértices A, B, el conejo y su zanahoria, la gallina y su huevo, y el perro y su hueso. y D. Además nos dice que el largo mide 40 metros. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Esto es 40 metros. Calla.
Ya, tú Y el otra vez ancho por ahí mide pasa. 20 La pasa. metros. Oh, es que quién sabe. Ya, rápido, estoy. Ya desactivé el audio, profesora Doris, porque estaba interrumpiendo un poquito. Ya, entonces aquí tenemos ese rectángulo, ¿no? El rectángulo ABCD. Y nos dice que si empieza a moverse a partir del vértice A, un punto móvil podría ser ABCD, ABCD nuevamente. ¿En qué vértice se quedará si recorre 800 metros? Ya, eso nos está diciendo entonces. A ver, opinen nomás con confianza para determinar, ¿no? A ver, se parece, como les decía, a un ejercicio que hemos visto en la sesión anterior. A ver. Pero si yo había programado más tiempo. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuánto saldrá? ¿O cómo podríamos razonar para resolver este problema? Podría ser así, de largo y el ancho, se obtiene la suma de 120 metros y se Ya, puede dividir entre 800. 800 entre 120 para saber cuántas vueltas hace. ya, correcto, ¿no? Entonces, Eso lo deja. primero que ha hecho la profesora es encontrar el perímetro, ¿no? De este rectángulo, que sale 120. Entonces, ya anotamos aquí que el perímetro vale 120. A partir de ahí, entonces, razono y digo, ¿no? ¿Cuántas vueltas cuántas vueltas puede hacer? Ya, si en cada vuelta recorre 120 metros. Entonces, como nos piden en 800 metros, hacemos la división, ¿no? 800 entre 120. ¿Cuánto sale? ¿Qué factor o qué número me da multiplicado por 120? 800 o cerca de 800. 6. A ver, vamos a ver con 6. 6 por 2 es 72, entonces será 720. 720. Restamos y aquí queda 0 y aquí vendría 8, ¿verdad? Y está. Entonces quiere decir que da 6 vueltas y para llegar a 800 metros faltaría todavía 80 metros. Entonces ahora vamos a iniciar a aplicar una estrategia. Si ha dado 6 vueltas, se encuentra en el punto A, ya que empezó en el punto A.
Después 720 más 20 sería 740 y estaría en B. Luego 740 más 40 y estaría en C, viene a ser 780, ¿no? Y finalmente falta todavía 20, entonces irá de C hasta el punto D. Y 780 más 20 viene a ser 800. Y entonces llegamos a la conclusión de que si recorre 800 metros, se encuentra en el vértice D. Entonces vendría a ser la alternativa C, la respuesta a este problema. Ya, entonces, no sé si han llegado a esta respuesta, colegas, las dos. Sí, profesor. Ya, entonces, un tema interesante, ¿no? Ya para emplear los conocimientos que habíamos tenido de la sesión anterior. Entonces, 120 por 6, 720, y faltarían 80. Esos 80 lo hace recorriendo de A a B 20, de B a C 40 y de C a D 20 metros. Y así completa los 800 metros, llegando al vértice D. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Problema número 2. Ya, el problema número 2 es una pregunta del examen de nombramiento 2017. Y nos dice, ¿cuántas bolitas negras se pueden contar en la figura número 10 en la secuencia? Ya, entonces, vean que en la figura 1 hay 2 bolitas. En la figura 2 hay 6 bolitas. Y en la figura 3 hay 12 bolitas. A ver, entonces, ¿cuál sería el procedimiento que yo debo utilizar para encontrar la cantidad de bolitas que hay en la figura 10? Entonces, aquí hay 2, aquí hay 6 y aquí hay 12. No. Se aplicaría la sucesión. A ver, profesora, ¿cómo sería? La inducción vendría a ser, ¿no? Entonces, si en la primera hay 2, en la siguiente 6, en la siguiente 12, o será una... Multiplicarlo. A ver, ¿qué aplicaríamos, profesora? Ay, su nombre me olvida. Lo pones en fila los números 2, 6, 12 y en orden y después se multiplicaría. Ya, a ver. Entonces, para encontrar esto, multiplicaría por 3. Ujú. Ya. Para encontrar esto, 5, 6, 7, multiplicaría por 8, 9, 2. 10. Rosa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. préstale. Rosa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rosita.
Ya. A ver, les doy una pista, ¿eh? 110 sería la respuesta, ¿no? 110. A ver, profesora, ¿cómo lo has conseguido? Ay. ¿Cómo hay el orden no he hecho mal. No. Voy a borrar lo que hice, a ver, para que nos cuente, a ver cómo lo No hice. he hecho mal. No Lo he creo. multiplicado mal. Porque la respuesta está bien. ¿Ah, sí? Sí. Casualidad. Ya, entonces una pista les doy y después ustedes continúan. A ver. Si vemos, Yo le he multiplicado 10 por 11. ya 10 por 11, ¿por qué, profesora? A ver. Ay, no sé qué cosa habré hecho. A ver, está interesante su procedimiento. Ya, para llegar a la conclusión que ha obtenido la profesora, 10 por 11, lo que debo ver es lo siguiente, ¿no? En la figura 1, donde hay 2, veo que hay una fila y hay 2 columnas, ¿no? Hay una fila y 2 columnas, entonces multiplico 1 por 2 y me sale 2. Yo no quiero que En la participe. figura 2 veo que hay 2 filas y hay 3 columnas, ¿verdad? Entonces puedo hacer 2 por 3 y obtengo 6. En la figura 3 veo que hay 3 filas y hay 4 columnas. Entonces hago 3 por 4, 12. Y a partir de ahí puedo guiarme, ¿no? En la figura 1 hago 1 por 2. En la figura 2 hago 2 por 3. Ya estaba diciendo que, entonces, para llegar a la conclusión que han obtenido, me fijo en el número de filas y columnas, ¿no? Aquí hay una fila y 2 columnas. Aquí hay 2 filas y 3 columnas. Aquí en vez hay 3 filas y 4 columnas. Entonces, veo que en la figura 1 hago 1 por 2. En la figura 2, 2 por 3. En la figura 3, 3 por 4. Entonces, ¿cómo haré en la figura número 10? En la figura 10, ¿cuántas filas habrá? Hay 10, ¿no? Entonces hay 10 filas y 10. ¿cuántas columnas habrá? 11. 11, porque eso lo sacamos a partir de estos gráficos de la figura 1, 2 y 3, ¿no? En la figura 3 es 3 y 4, entonces en la figura 10 será 10 y 11. Y entonces multiplico 10 por 11, que sale 110. Eso quiere decir que para formar la figura número 10, voy a necesitar 110 bolitas negras. Ya está. Entonces, una manera para darnos cuenta, ¿no? Que hemos hecho la inducción. Hemos visto el primer caso, segundo caso, tercer caso, y al final hemos sacado una conclusión ya para generalizar y hemos obtenido el número de bolitas necesarias para la figura 10. Ya. Entonces, vean que razonando de lo pequeño y subiendo de nivel puede encontrar una generalización para encontrar ya un caso general. Veamos a ver el problema número 3. El problema número 3 ¿ya? Aparentemente es complicado, pero al final es un chiste este problema. Ya no es del todo difícil. Aparenta ser difícil, pero no lo es. Dice, ¿cuántos cerillos conforman la torre? Entonces, recuérdense que estamos en el tema de inducción. A ver, profesoras, ¿podrían decirme qué es la inducción? ¿Qué es inducir?
¿O qué es el razonamiento inductivo? ¿Son las esquinas o los... No, ay, tiene de características pequeñas, política general. Ajá, entonces consiste en partir de casos pequeños a un caso general, ¿no? Eso vamos a hacer entonces ahorita mismo. Vamos a razonar con casos sencillos. Vamos a poner, por ejemplo, caso 1. Caso 1, y entonces yo quiero designar el caso 1 a esta primera parte de esta torre. Entonces, aquí. Entonces voy a coger los dos palitos que están ahí para analizar. Entonces pongo un palito aquí y el otro palito aquí. Para hacer esta cosita inicial, entonces, ¿cuántos palitos habría necesitado? ¿Cuántos cerillos? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuántos palitos se necesitan para hacer esto? 2 nada más. 2. Ya. Ahora voy a un caso un poquito más grande. Entonces voy a tomar esta figurita de aquí, por aquí. Lo estoy sombreando de verde. 21. Ya, entonces vendría a ser ese el caso 2. Caso 2. En el caso 2 me doy cuenta que ya voy a necesitar más palitos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces necesito 6 palitos para hacer este segundo caso. 6 palitos. Ya. Entonces, ahora voy a agarrar un tercer caso. Entonces pongo caso 3. Caso 3. Entonces, el caso 3, ya vamos a coger entonces una figura más grande, ¿no? A ver, con azul estoy encerrándolo para tener en cuenta nuestro caso 3. Aumenta de 2 en 2. Aumenta de 2 en 2, dice la profesora. A ver, vamos a ver cuántos habrán. A ver. Entonces, si dibujamos todo lo que está en el circulito azul, vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí ya tenemos 12 cerillos que debemos utilizar. 12 cerillos. Entonces 2, 6, 12. Se parece al anterior, creo, ¿no? Se parece al caso anterior, parece. Ya, y vamos a ver un caso más, a ver. El caso número 4, pongamos a ver. Ya lo está sumando todo, ¿no? Sí, estoy colocando todos los que Y yo están estaba dentro de ese pensando que por fila nomás lo estaba sumando. Ah, no, no, todo eso. A ver, vamos a poner de color verde oscuro, a ver. Ya vendría a ser todo esto de aquí. Todos los de ahí. A ver cuántos palitos necesitaríamos entonces en ese caso. 20. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y efectivamente son 20. Entonces, 20 cerillos para formar esta figura del caso 4. Ya. A ver, y ahora debemos encontrar un patrón, profesores, un patrón que me ayude a relacionar estos números. ¿Qué patrón se cumplirá?
y hemos dicho que se parece al anterior, entonces, ¿cómo sería? Multiplicarlo. A ver, profesora, para el primero, ¿cuánto sería? 1 por 2, 2. Por 2. El segundo, 2 por 2 por 3, ¿no? El tercero, porque hay 3 la altura es 3 ajá, la por altura es 3, entonces vendría a ser 3 por 4, ¿verdad? 4. Y el cuarto caso, Hay 4. 4 por 5. 4 por 5. Entonces ya hemos encontrado una secuencia, ¿no? Es la multiplicación de dos números seguidos. Entonces vendría a ser el número de caso. 21 por 22, entonces. Entonces, si aquí hay 21 patitas, ¿ya? ¿A qué conclusión llegaríamos entonces? ¿Ya? Porque aquí hay 4 patitas. A ver, vamos a analizar esto de aquí. Ya. Pero A no 4 sale. le quitamos 1, creo siempre, ¿no? A ver, si aquí hay 1, 2, entonces 2 por 1. Si aquí hay 1, 2, 3, es 3 por 2. Si aquí hay 1, 2, 3, 4, es 4 por 3. El número de patitas y su número anterior, ¿no? Aquí vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 5 por 4. Entonces, si en la figura original hay 21 patitas, entonces, ¿cuánto será? ¿21 por 22 o 21 por 20? Por 20. Vendría a ser 21 por 20, ¿no? Porque es, 420. entonces encontramos el resultado que viene a ser 420. Hay 420 cerillos que son necesarios para construir esta torre de palitos de fósforo. Ya. Entonces, vean que hemos hecho el razonamiento inductivo. Hemos visto casos pequeños para al final generalizar, encontrar un caso que me va a ayudar a resolver un problema ya más grande. Entonces, eso es lo que debemos aplicar siempre en este tipo de problemas. Utilizar nuestro ingenio para encontrar un patrón que me va a ayudar a resolver estas situaciones. Entonces, dicho eso, pasamos a ver al siguiente problema, el problema número 4. Y el problema número 4 dice, ¿cuántos palitos se usarán para armar 11 cuadrados contiguos, 11 cuadrados juntos, ¿no? Aquí entonces tenemos en la figura 1, vemos que hay un cuadrado nada más en la figura 1. En la figura 2, en vez, ya no hay 2 cuadrados, sino hay 3 en la figura 2. Y en la figura 3 hay 5 cuadrados. Entonces podemos decir que aquí hay 1, aquí hay 3 y aquí hay 5. Y nos dice cuántos palitos debemos usar para armar 11 cuadrados contiguos. Entonces, tal vez contabilizándolo podríamos hacer más rápido, ¿no? Teniendo o haciendo la gráfica de 11 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahí podría contar, ¿no? No demoraría mucho, aparte de realizar el gráfico. Ya. Pero también podemos razonar inductivamente. A ver, vamos a ver entonces. Si en la figura 1 había un palito, estoy en la opción de dibujo, ahí,
un cuadradito, digo, y en este un cuadradito se necesitan 4 palitos de fósforo. 4 palitos de fósforo necesitamos. Para la figura 2, necesitamos ¿cuántos palitos? A ver, hay que contabilizar. 2, 4, 6, 8, 10. Necesitamos 10 palitos. Y para la figura 3, ya, aquí estamos cometiendo un pecado. Aquí son 3 cuadraditos, no son 2. Y para 5 cuadraditos, vemos que vamos a necesitar ¿cuántos palitos? A ver, contabilizamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 palitos. Y ahora empezamos a razonar, a ver, de manera diferente. A ver, ¿cómo podríamos obtener, siguiendo un patrón, los números 4, 10 y 16? ¿Cómo podríamos resolver? A ver. A ver. Un cuadrado. Y aquí es 4. A ver si ponemos 1 por 3 más 1. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque aquí me da cuenta en el segundo, ¿no? Que si yo pongo aquí 3, que se refiere al número de cuadrados, 3 por 3 es 9. Y le puedo aumentar aquí 1 entonces. 3 por 3, 9, más 1, 10. Y vamos a ver si ocurre aquí lo mismo. Entonces, estos 1 y 3 se refieren a esto. Entonces, el siguiente sería 5. 5 por 3 es 15. Y le aumentamos 1. Entonces, sí funciona. Entonces, 34. ¿Ya? ¿34 sale? Porque si multiplicas a 11 por 3 más Ajá. 1, 34. Exactamente. Vendría a ser 11 por 3 y le añadimos 1. 33 más 1, 34. Y como digo, tal vez en estos casos podría resultar más fácil dibujar, ¿no? Dibujar los 11 cuadraditos y contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tal vez dibujando sería más fácil, ¿no? En ciertas ocasiones. Entonces, en función a nuestra conveniencia y en función también al grado de dificultad que ponen en los problemas, puedo hacer un gráfico o puedo razonar para encontrar un patrón. ¿Ya? El patrón me va a ayudar sobre todo si son situaciones muy grandes, ¿no? ¿Qué tal me hubieran dicho para armar 200 cuadraditos? Entonces, dibujar 200 cuadraditos y me paso la hora dibujando, ¿no? Pero como aquí fueron solo 11, tal vez me convendría hacer un dibujo y contabilizar. Entonces, yo debo ver mi conveniencia, ¿ya? Cuidado con decir en el examen, no, el profe ha dicho que debemos encontrar un patrón y me voy a pasar buscando el patrón toda la hora. Si me conviene el gráfico, voy con el gráfico, que es una manera más simple de razonar, ¿no? Y encuentro la misma respuesta. No hay cambio en eso, sí. Ya, muy bien. Entonces pasamos ahora sí al problema número 5. Profesora, ¿tal vez hay alguna pregunta? No, profesor, está claro. Ya, muy bien. Pasamos entonces al problema número 5. A ver qué nos dice el problema número 5. Ajá. Este problema número 5 dice, en el siguiente gráfico, ¿cuántos triángulos equiláteros simples se formarán en total al unir los centros de 3 circunferencias vecinas?
Entonces, en este caso, debo razonar buscando los triángulos. Entonces, a ver si logro dibujar, a ver, las esferas, tal como lo ponen en la figura, para ver el caso 1. Entonces, el caso 1 tiene que formar un triángulo, ¿no? Si no, no funciona. Ya, vamos a tomar entonces 3 esferas para empezar a hablar de estos casos. O sea, no logro dibujarlos pegaditos, ya se alejan. Pero la idea es la siguiente, ¿no? Nos dice cuántos triángulos se pueden formar, equiláteros además, uniendo los centros de 3 circunferencias. Entonces, 3 circunferencias. Voy a unir el centro de esta circunferencia. Entonces, tendría ahí al otro centro y al otro centro. Entonces, con 3 bolitas voy a formar un solo triángulo. A ver, vamos a pasar a más bolitas. Vamos a pasar a más bolitas, ya que estamos haciendo el razonamiento inductivo. Bien. A ver, Con 6, 4. con 6 salen 4. A ver, vamos a ver. 1, Ya, no me sale bien el 2, dibujito. 3, 4. A ver, lo voy a hacer en la misma figura, a ver qué es lo que va a ocurrir. 6, 7, 8, 9. Con 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Y efectivamente, ¿no? Salen 4. 1, 2, 3, 4. A ver, nos dicen triángulos equiláteros simples, ¿no? Entonces no contamos también la figura entera, porque nos dice solo triángulos equiláteros simples, o sea, sí, no deben ser compuestos. Si componemos, obtendríamos más, ¿no? Ya. Entonces, ahí tenemos, a ver si con otro color no se va a ver tal vez. Amarillo, no creo que se vea. Seguimos con rojo, a ver. Aumentando 4 bolitas más. Ya. Voy a borrar todo este desorden que hice al inicio para ver cada uno de los casos. En el caso 1, nos hemos dado cuenta que podemos construir solamente un triángulo, ¿no? Un triángulo. En el caso 2, en vez, ya no había solo uno, sino encontrábamos 4 triángulos. En el caso 3, profesora, ¿cuántos encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? 9 triángulos simples. Nos dicen solo los simples. No debo componer, ¿no? Si no, hay más. Y con esto ya podemos darnos cuenta de que podemos encontrar un patrón. ¿Cuál será ese patrón? A ver, profesor, a ver, quisiera que usted lo descubra o me ayude a descubrirlo. Ya es 1, 4, 9. ¿Cuál será ese patrón? Y aquí hay 21 bolitas. A ver, entonces, ¿qué podríamos hacer?
Tenemos 1, 4 y 9. Podemos recordar un caso que había de esta forma, ¿no? Este caso, que también es un caso particular. Aquí hay un cuadrado, aquí hay 4 cuadrados simples y aquí hay 9 cuadrados simples. Ya, a ver, vamos a razonar entonces. Recordemos, si yo tengo en cuenta estas figuritas que he puesto en la parte de abajo, son cuadrados. Y este cuadrado viene a ser 1 por 1. Por 1. Mientras que este viene a ser 2 por 2 por 2. 2. Y este otro viene a ser 3 por 3. 3 por 3. Entonces son cuadrados perfectos. Entonces yo podría decir que este es 1 al cuadrado. Este es 2 al cuadrado. Este es 3 al cuadrado. Pero ahora para generalizar en toda esta figura entera, debo pensar, ¿no? ¿De dónde sale este 1, este 2 y este 3? Y entonces con el primero, ya en la base habían dos circunferencias. Aquí habían 2, pero aquí estoy poniendo 1. Para el segundo caso, habían 3 en la base, pero le estoy poniendo 2. Para el Menos tercer caso, había 4, pero le estoy poniendo 3. Y aquí hay 21 circunferencias. Al generalizar, Entonces, ¿cuánto debería poner? 20 por 20. Exactamente. Entonces, 20 al cuadrado. ¿Qué significa 20 por 20? 400. Entonces, nos damos cuenta que pueden formar 400 triángulos simples, formando los centros de las circunferencias vecinas. ¿Ya? Entonces, el razonamiento inductivo me ha ayudado para yo encontrar este patrón, esta generalización que ya me ha quitado ese afán de dibujar triangulitos, ¿no? O dibujar todas las circunferencias y trazar triangulitos. Entonces, una forma práctica para encontrar el patrón de este problema que parecía muy complejo, parecía que no se iba a lograr. ¿Qué pasaría si nos pidieran los triángulos compuestos también, ¿no? Tendríamos que tomar otro camino para saber cuántos triángulos se formarían en total. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema, a ver. ¿Qué es lo que se avecina ahora como siguiente problema? Problema número 6. Ajá, este problema lo hemos visto parecido en la sesión anterior, cuando había Rusia 2018. Aquí nos dice que si con los números del año 2021 formamos una secuencia como la mostrada, UCO 2021, UCO 2021, UCO 2021, ¿cuál es la letra o cifra que ocupa el lugar 120? A ver, se los dejo para que razonen ustedes primero, a ver. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 7. Luego la vaca y luego la U, luego la A, ¿no? Luego dice observa.
Y vamos a rican man ves te orora con ahora esto ya churacan. Pasa papá, pasa, pasa. Respet, alza tu pie, alza tu pues lindo. Lleva el bebé. Ven, ven. Aquí ya. Ven. Espera, ven por acá. Espérate, espérate. Yo lo hago. Pues deja. Deja. Vas a jalar. Sería la U, profesor. La U sería. A ver, vamos a razonar juntos, a ver, para verificar. Entonces, en este tipo de secuencias nos habían dicho que debo tomar como dato los dígitos que forman la secuencia inicial, ¿no? Porque el resto se repite nomás ya. Entonces, UCO 2021. 120 entre 7 saldrían 17 veces. Escribirías más 1. La U sería. Ya, entonces, tendríamos una Entre división, ¿no? 7 sería, profesor. Entre 7, correcto. Porque son 7 dígitos los que forman la frase de base. Entonces, sale 17, ¿verdad? 7 por 7, 49. Y 7 por 1, 7. Más 4, 11. Y tendríamos como residuo 1. Eso significa que se repetiría la frase UCO 2021 17 veces. Y después de haber hecho 17 veces para alcanzar a la cifra o letra que está en el lugar 120, nos falta 1. Entonces, después del 1, sigue la cifra o la letra U. Eso quiere decir que es correcto el cálculo que ha realizado, ¿no? Es la letra U. Correcto, profesora. ¿Ya? Entonces, ese razonamiento ya no debo olvidarme, ¿no? Ya he visto casos parecidos que me van a ayudar a razonar entonces cuando es necesario, ¿no? Resolver este tipo de problemas. Vamos entonces al problema número 7. El problema número 7 también es de un examen de admisión del 2017. Dice, un albañil construye muros de ladrillos de la siguiente manera. Entonces ahí está el muro 1, muro 2, muro 3 y muro 4. Y nos dicen cuántos ladrillos se necesitará para construir la figura B10. Ya, a ver, les dejo todavía razonar ahora también para que de esa manera se ejerciten, ¿no? Ya. Aparentemente es complicado, pero se van a dar cuenta que es sencillo después. A ver, adelante, maestras. No se toca nada, hijo. No se agarra nada. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. ¿Tu lapicero dónde está? Enan, si me quitas, ¿dónde está? Ahí está, mire, ve, allá. Recoge. Allá está. ¿Ya vistes?
Ajá, escribe. Anda, dile a Rosa que te dé cuaderno. Corre. Ahí no, eso no se toca. Allá con Rosa, escribe, mire, ve. Rosa está escribiendo. Ven. En Rosa. Sí, no, eso no. ¿Ah? Ya. A ver, maestros, ¿qué dicen? Sale 55. ¿Sale cuánto? 55. 55. Respuesta correcta. A ver, profesora, ¿cómo lo ha desarrollado? A ver, ¿podría comentarnos? Dibujando, profesor. Más fácil para mí. Ah, ya. Ha hecho el gráfico, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver entonces. En la figura 1 nos ponen un ladrillo, ¿no? Un ladrillo. En la figura 2, 3 ladrillos. En la figura 3 nos ponen 6 ladrillos. En la figura 4 nos ponen 10 ladrillos. Ya. Y esto se parece a un ejercicio anterior también, que estaba hecho a base de bolitas o esferas, creo. Porque aquí vendría a ser 1. Este vendría a ser 1 más 2. Este vendría a ser 1 más 2 más 3. Este de aquí vendría a ser 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, en la figura 1 solo 1. En la figura 2, 1 más 2. En la figura 3, 1 más 2 más 3. En la figura 4, 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, en la figura B10, tendría que sumar los números de 1 al 10, ¿verdad? Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Vayan buscando la fórmula, por favor, que habíamos visto para sumar números consecutivos. Más 8 más 9 más 10. ¿Cómo se hace esta suma de números consecutivos, colegas? N multiplicado por N más 1, creo, profesor, sobre 2. N multiplicado por N más 1 sobre 2. Ya está. N viene a ser el número de números, ¿no? El número de dígitos que voy a sumar. En este caso voy a sumar 10 dígitos. Entonces vendría a ser 10 por... Como N vale 10, puede ser 10 más 1, 11. 11
entre 2. Y ahora puedo simplificar, ¿no? Para acortar cálculos. Entonces, mitad de 2, 1. Y mitad de 10, 5. Entonces me queda 5 por 11, que viene a ser 55, como manifestó la maestra, ¿no? Entonces, recordar, si hay suma de números consecutivos, puedo aplicar esta fórmula, ¿ya? Y en lugar de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, puedo calcularlo de esta manera, entonces. Y obtengo la misma respuesta que haciendo el gráfico, ¿no? Porque por lógica, puedes decir, ¿no? En la figura 4 tiene base 4, en la figura 3 tiene base 3, en la figura 2, base 2. Y en la figura 10, la base será 10. Y graficando, como es un número no tan grande, no es que perdemos mucho tiempo también. Muy bien, profesoras. Entonces, ven que de dos maneras, ¿no? De manera analítica, encontrando un patrón, y también de manera gráfica se puede desarrollar, ¿no? A últimas instancias, si no se logra encontrar un patrón, hago el gráfico, ¿no? No me voy a detener, no me voy a rendir y decir, ya lo dejo esto, tiro la toalla. Ya debo seguir adelante, debo buscar la manera de resolver los que logro y después, aprovechando mi sobra de tiempo, vuelvo para resolver los problemas que he dejado. Ya. Yo les comento, por ejemplo, que en los exámenes de nombramiento, ascenso también, nunca he terminado de resolver todos los problemas, pero los pocos que he hecho, he tratado de estar seguro al 100%, ¿no? Para de esa manera no fracasar tampoco. Pues les recomiendo eso. Hacer, no importa, de manera salteada, pero después vuelvo, ¿no? A resolver los que quedaron. Ya. Vamos a enfrentarnos ahora al problema número 8. A ver, dice, en la figura del lugar N se utilizó 94 palitos. ¿Cuál es el valor de N? Entonces, en este caso, ya es un problema inverso, ¿no? Entonces, nos dicen cuántos palitos debo utilizar. Entonces, en función a ello, me pongo a razonar y ver cuántos palitos tiene en cada caso. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4 palitos. En la figura 1 hay 4 palitos. En la figura 2 hay 4, 5, 6, 7 palitos. Y en la figura 3 hay 7, 8, 9, 10 palitos. Entonces va avanzando de 3 en 3, ¿no? Pero aquí nos están diciendo cuál será la figura N en la que se han utilizado 94 palitos. ¿Qué figura se habrá hecho? ¿Será la figura 10 o la figura 48, la figura 40 o la figura 31? Ya. Entonces, para esto hay un secreto. Debo encontrar un patrón. Aunque a nuestro estilo, empíricamente, podemos encontrar también aumentando palitos hasta llegar al 94, ¿no? Y después contabilizar, porque el número de cuadraditos me dice también qué figura es. Entonces, podría ser una manera, ¿no? Pero en ciertos casos les había dicho, ¿no? Si yo sé de cuánto en cuánto van, puedo encontrar un patrón. Entonces, aquí, por ejemplo, van de 3 en 3. Aumento 3 y aquí también aumento 3. Eso quiere decir que va a ir siempre de 3 en 3. Entonces, yo puedo crear una ley de formación. ¿Ya? Una ley de formación de la siguiente manera. Como va de 3 en 3, entonces siempre va a ir aumentando de 3 en 3. Entonces, 3 por n. Y después voy a sumar lo que falta. A n le voy a poner 1 para empezar. 1. Entonces, si yo pongo 3 por 1 es 3. ¿Cuánto falta para llegar a 4? Solamente falta 1. Entonces, ahora compruebo para la figura 2. N va a valer 2. Y digo, 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. Y efectivamente se cumple. Una prueba más con la figura 3, entonces N vale 3. 3 por 3, 9. Y 9 más 1 es 10.
Entonces, esta vendría a ser la ley de formación para todos los valores o todos los números de palitos que necesitamos para cada figura. Entonces, aprovechando eso, puedo convertir esto a una ecuación. ¿Qué valor debe tener n para que desarrollándolo obtenga yo el número 94? ¿Cuál vendría a ser ese valor de n? Y nos damos cuenta que esta es una ecuación sencilla, ¿no? Una ecuación de primer grado. Entonces, al respecto, o en mi defensa, puedo decir que voy a resolver esta ecuación de la siguiente manera. O si se acuerdan, y tal vez ya lo han resuelto mientras yo estoy aquí echando mi floro. Entonces. 31, 94 entre 3. ¿Ya? ¿Sale 31, profesora? Yo le resta, no sé si está bien así. Lo he dividido, 94 entre 3, como va de 3 en 3. Allá. Lo había dividido. No sé si esa es la respuesta, pero sí hay esa alternativa. Ya, pero esta parte que estoy explicando se entiende, ¿no, profesora? Sí. Ya. Entonces, yo debo quedarme con n en el primer miembro, entonces este más 1 pasa al otro miembro restando. Entonces, me quedaría aquí nada más con 3n igual a 94 menos 1. Ya, lo que está en el primer miembro restando pasa a, lo que está sumando pasa a restar. Entonces aquí tendría 3n igual a 93. 93. Ahora me doy cuenta que aquí 3n significa 3 por n. Entonces, como este 3 está multiplicando a n, va a pasar a dividir. Entonces tendría n igual a 93 entre 3. Y de ahí obtengo que el valor de n viene a ser efectivamente, ¿no? 31. 9 entre 3 es 3 y 3 entre 3 es 1. Entonces, quiere decir que la figura número 31 va a necesitar 94 palitos para armar la figura correspondiente. Ya, entonces vendría a ser la alternativa C, que tiene el número 31. Ya, entonces no olvidarse, maestros, si conozco esta razón por la que aumento o resto tal vez, ya, sé que va de 3 en 3 en este caso, entonces voy a poner 3 por n. Y después a n le pongo el valor 1, porque quiero encontrar el número de palitos, esferas, cuadraditos que hay en la figura 1. 3 por 1, 3. ¿Cuánto me falta para llegar a 4? 1. Entonces le sumo 1. O puedo restar también, ¿no? Puede haber un caso en el que resto, no hay ningún problema. Pero ese es el secreto para encontrar esta ley de formación. No olvidarse de eso, ¿sí? Ya, muy importante y muy práctico, ¿no? Dibujando lo puede encontrar, por supuesto, ¿no? También. ¿Ya? Entonces, en la medida en que soy capaz de afrontar un problema de manera gráfica o de manera analítica, cualquiera de las dos formas debo arriesgarme a hacerlo. No decir, este es imposible o muy largo y dejarlo. Debo ir adelante. Sé que en los exámenes de nombramiento, los textos de la parte de razonamiento verbal son los que te sacan la mugre porque debes leer 2 a 3 veces. Bueno, es mi caso, ¿no? 2 a 3 veces leerlo para responder o hacer correctamente, responder correctamente las preguntas y marcar la alternativa adecuada. Ya en el caso de matemática, entonces hay estas opciones. O lo hago gráficamente o lo hago analíticamente. Muy bien. Pasamos ahora sí al problema número 9. Problema número 9 que no se mueve. Nos dan esta situación en la que dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede leer la palabra inducción en el siguiente arreglo? Entonces, lo que particularmente hacemos es, ¿no?, contabilizar uno por uno. Entonces digo, aquí hay 1,
Después, inducción, puedo ir también de esta manera. Pero viendo las alternativas, veo que haciendo este procedimiento voy a demorar una eternidad. Porque aquí hay 245, 256, 284. Mientras hago uno por uno este conteo, se fue el tiempo. Entonces, debo buscar un método práctico para resolver esta situación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es el método inductivo. El método inductivo es muy importante. Entonces, vamos a ver un caso 1, por ejemplo. No sé si logran escucharme porque aquí está dando una lluvia torrencial. Profesor José, buenas tardes. Profesor Yersina, buenas tardes. Dime, ¿sí se escucha normal? Maestro Hiner, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. profesor José, buenas tardes. Acá poniendo al día, profesora Yersina. Sí, se escucha normal, está muy bien. Allá. Buenas tardes, profesor Giner. Bienvenido a la clase. Muchas gracias, profesora Yersi. Después a las 7 en punto te abandonaré porque tengo otra charla ya. Ya, entonces voy a mira. esforzar de gritar un poquito más porque mi techo no me favorece. No, acá se escucha normal, José. Ah, ya, perfecto. Gracias, maestro. Sí, normal. No te esfuerces, se escucha nomás. Ya, perfecto. Entonces, les comentaba que en este tipo de problemas vamos a inducir, ir de lo pequeño a lo grande. Entonces, vamos a tomar esta letrita para iniciar, la letra I. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo escribir la letra I? Solo de una manera, ¿no? De una manera. ¿Ya? Ahora vamos a ver en el caso 2, se va a entender mejor por qué arriba hay una sola manera. Entonces, en el caso 2, ya hay todo este grupo, ¿no? La I y las dos Ns. Entonces, tendría aquí la I y aquí N y otra N más aquí. Entonces, por ejemplo, la pregunta para este caso sería, ¿cómo o de cuántas maneras distintas puedo escribir la palabra IN? Entonces, me doy cuenta que es de una manera y esta es la otra manera. Entonces, hay dos maneras de escribir la palabra IN. Aquí ya tendría estas dos maneras. Después, voy a coger uno más grande, que sería mi caso 3. Estos de aquí. Caso 3. Entonces, pongo aquí. Caso 3. Y tomo todas esas figuras que he puesto en el círculo. Tengo la letra I, la letra N y la letra D. Y ahora me pregunto, ¿no? ¿De cuántas maneras diferentes yo puedo escribir la letra IND? IND, ya son 3 casos. El tercer caso, digo. Entonces voy a tratar de graficarlo. A ver, este sería el primer caso. Este sería el segundo caso. A ver, con otro color hay que hacer los otros casos. Este sería el tercer caso de escribir IND. Y este sería el cuarto caso. Y serían los únicos. Entonces, puedo concluir que hay 4 casos. Ya. A partir de aquí, entonces, yo ya encuentro un patrón. Encuentro un patrón muy interesante. Porque aquí tengo... ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Podemos darnos cuenta que va va uno el doble del otro. Te vas a caer, mi amor. Es uno el doble del otro. Entonces, como es uno el doble del otro, quiere decir que van a ser potencias de 10. Por ejemplo, 2 a la 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Eso grábenselo, por favor, que es un dato importante. Cualquier número elevado a 0 es 1. Después, veo que aquí sale 2. Entonces, para que un número salga el mismo, debe estar elevado a 1. Entonces, ven que es 2 a la 0, 2 a la 1
Y 4 viene a ser 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Y ya puedo darme cuenta aquí entonces. Puedo decir que este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7 y 2 a la 8. Entonces, quiere decir que nosotros podemos escribir la palabra inducción de 2 a la 8 maneras. A ver, les dejo a ustedes a ver cuánto sale 2 elevado a 8. Recuérdense que 2 elevado a 8 significa que debo multiplicar 8 veces 2. A ver, díganme, maestros, ¿cuánto sale entonces ese resultado? Mm. 8 veces 2. $256. Entonces tenemos como respuesta 256. Vean que contabilizando uno por uno, trazando líneas, encontrar las 256 formas iba a ser un caos, ¿no? Iba a escribir líneas, al final me iba a perder tal vez antes de llegar a 100. ¿Ya? Entonces, una forma es esa. Hay otra forma un tanto, podríamos decir, ortodoxa para encontrar estos casos. Entonces, ¿en qué consiste? Solo les voy a indicar nada más, pero no les voy a hacer desarrollar todo porque como es una palabra larga, es un poco compleja. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que para llegar o para escribir la palabra I, tengo un solo caso. Para llegar a IN, tengo dos casos. Entonces, dos casos. Entonces, pongo aquí 2 y pongo aquí 2. Para llegar aquí a N, tengo un caso, pero 1 más 2 es 3. Entonces aquí viene a ser 3. Mientras que para llegar a esta D del medio, tengo 2 por aquí y 2 por aquí. Entonces quiere decir que tengo 4 formas. 4 formas. Y aquí también, ¿no? Para llegar aquí tengo 1 más 2, que vendría a ser 3. Ya, después llego aquí. De estas 3 formas, aquí. Perdón, ¿alguien está hablando? Ya, es la niñita, ¿no? Está haciendo de ese método, es más fácil. Muy bien. Ya. Entonces, puedo contabilizar de T a U a estos 3 casos nada más. Entonces, pongo 3. Para llegar a esta U, tengo 3 más 4. Entonces, 3 más 4 es 7. Quiere decir que hay 7 formas para llegar a esta U escribiendo INTU. Y a esta U también hay 7 formas. Y después de aquí a aquí solamente hay estas 3 de ahí. Y así sucesivamente voy a llegar, ¿no? Hasta encontrar de cuántas formas llego a cada una de estas N's y después lo sumaría. Ya es una forma también, ¿no? Para encontrar, un poco ortodoxa, como les decía, ¿no? Porque se vuelve lógica, pero te hace perder el tiempo. Mientras que de esta manera, buscando un patrón,
ya lo encuentras con mayor facilidad. Muy bien, maestros. Entonces pasaríamos al problema número 10, que es también bastante curioso. Y es posible que nos encontremos con este tipo de problemas. A ver, el problema número 10 dice, ¿cuántos puntos de corte hay en F20? O sea, en la figura 20. Ya, en la figura 1, 2 y 3 podemos contabilizar cuántos cortes hay. Ya, vamos a hacer ese conteo, a ver. Nos dice ahí cuántos puntos de corte. Los puntos de corte vienen a ser los que se forman en la intersección, ¿no? De las rectas que hay ahí. Entonces, a ver, vamos a coger color rojo para decir, a ver, este sería el primer corte, este sería el segundo corte, tercer corte, cuarto corte y quinto corte. Son los únicos que hay aquí. Entonces, 5 cortes. Podemos afirmar que en la figura 1 hay 5 cortes. En la figura 2, a ver, vamos a contabilizar cuántos cortes habrán. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ya estamos listos con la figura 2 en la que hay 12 cortes. Y hay todavía uno más para generar un patrón. A ver, en la figura 3, ¿cuántos puntos de corte habrán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Está bien o me he equivocado? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 son, ¿no? ¿O alguien dice lo contrario? Ya. Si no hay objeción, quiere decir que es correcto. Entonces hay 21. Ya está. Entonces tenemos los números 5, tenemos el número 12 y tenemos el número 21. Ya, ¿cómo encontramos o cómo generamos un patrón? A ver, ¿qué nos puede ayudar? A ver, figura 1, figura 2, figura 3. A ver, a ver. Figura 1, figura 2 y figura 3. Estos valores corresponden al número de figura. Si multiplicamos, a ver, tendríamos 1 por 5 y sale 5. 2 por 6 sale 12. 2 por 7, 3 por 7 sale 21. Entonces hay una secuencia, ¿no? Figura 1, figura 2, figura 3. De ahí salen los números 1, 2 y 3. Y los números por los que multiplicamos también se vuelven consecutivos. 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué patrón podríamos sacar? A ver, porque ya sabemos que entonces en la figura 20 multiplicaríamos 20 por algún número. ¿20 por cuánto será? Debemos descubrir ese parámetro que nos va a ayudar a determinar eso entonces.
A ver, a 1 le estoy aumentando 4 para que salga 5, ¿no? Le estoy aumentando 4. Vamos a ver si sucede lo mismo en los demás. Aquí tengo 2 y efectivamente sí sale, ¿no? Aumentándole 4. Le aumento 4. Entonces aquí si tengo 3, le aumento 4 para encontrar el número 7. ¿Eso qué quiere decir, maestros? Entonces, para encontrar el otro factor que me falta aquí. Entonces, al 20 aumentarle la más 4, Vendría ¿no? a ser entonces 24. 24. Y entonces ya encontré el patrón correspondiente, ¿no? 20 por 24 me va a dar el número de cortes que hay en la figura 20. Ya, entonces, ¿cuánto sale 20 por 24? 480. 480. Entonces, ¿cómo estaremos viendo? Ya no hay un patrón fijo para resolver un problema, ¿no? No puedo decir que en todos va a suceder esto, sino uno mismo crea su patrón, uno mismo. No hay una regla establecida, porque este problema ya no va a aparecer nuevamente, ¿no? Va a cambiar por completo. Entonces, eso debo generarlo yo mismo. Como les decía entonces en ejercicios precedentes, puedo resolverlo también de manera empírica, ¿no? Haciendo gráficos, pero debo ser también preciso al realizar el gráfico, si no, me confundiría. Entonces, por ejemplo, en la figura 20, lo que debería hacer es, ¿no? Si aquí hay una horizontal, un vertical, en la figura 2, 2 verticales, 2 horizontales, en la figura 3, 3 verticales, 3 horizontales, quiere decir que en la figura 20 habrán 20 líneas horizontales y 20 líneas verticales, ¿no? Y después contar uno por uno todos esos puntos de corte, ¿ya? A eso se refiere, ¿no? Entonces debo ser preciso y no confundirme ahí, porque por más que hago gráfica, podría equivocarme en el conteo, ¿no? Y entonces eso me perjudicaría también. Ser precisos, maestros, entonces. Encontrar los patrones requiere de la práctica. La práctica misma te va a hacer dar cuenta, ah, ya, y si hago esto con esto, o multiplico esto por esto, me sale el número que quiero. Y después ya consigo el patrón para encontrar el segundo factor, ¿no? Porque eso fue lo más complejo. ¿Cómo encuentro 5, 6, 7? ¿Ya? O tal vez contabilizando con dedos, ¿no? Podría ser en la figura 20, entonces como empieza a partir de 5, sería 20 más los 4 que quito y obtengo 24. Pero me di cuenta que a 1 le aumento 4 para salir 5, a 2 le aumento 4 para encontrar 6, a 3 le aumento 4 para encontrar el siguiente número y así sucesivamente. Ya creo que es la manera adecuada, ¿no? Razonar para encontrar el patrón que me va a servir para generalizar. Ya, maestros, como les digo, son problemas creados, ¿no? Y no se van a repetir. Podrían repetirse y pedirnos, ¿no? La figura 18, por ejemplo. Entonces,
En tal sentido, yo debo estar atento a qué procedimiento es el adecuado para encontrar la solución. Muy bien, pasamos al siguiente problema, a ver, ¿qué es un poquito más sencillo? ¿Ya? Voy a reiterar lo que sucedió en un problema anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice calcular el número total de rombos simples. Entonces, al decir rombos simples, nos quiere decir que no voy a componer en base a dos figuras. Por ejemplo, este rombo de aquí lo voy a pintar de rojo. Este rombo de aquí no lo voy a contabilizar, porque este rombo ya no es un rombo simple, es un rombo compuesto. ¿Ya? Es un rombo compuesto por varias figuras. Y vean que contabilizando uno por uno, llegar a estos valores, 1800 o 2500, 2800, me va a quitar tiempo. Y es por eso que debo recurrir al método inductivo, al razonamiento inductivo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro caso número 1. Entonces, en el caso número 1, tendré como referencia este rombito que encabeza nada más, ¿no? Entonces, un rombo. A ver. Ahí. Mientras que en el caso 2, por ejemplo, ya no voy a poder, no voy a tomar solo un rombo, sino voy a coger ya algo más grande. Entonces, a ver si trazamos el caso 2, tendríamos el rombo. Y después, ¿hasta dónde cogemos? A ver, sería hasta estos dos rombos grandes, porque de ahí se repite ya un rombo pequeño. Entonces, vamos a tratar de graficar a ver si nos sale. No sale tan perfecto como quisiera, pero la idea es esa. Ya, sería esa la figura 2. ¿Y cuántos rombos tenemos entonces en la figura 2? En la figura 1 tenemos un rombo nada más, ¿no? En la figura 2 tenemos 4. Ya un poco deforme, pero ya espero que me comprendan. En la figura 3 ya no lo voy a dibujar, sino lo voy a trazar aquí mismo, porque si no se van a quedar dormidos mientras dibujo. Ya, entonces la figura 3 vendría a ser, si hemos hecho estos dos rombos, ahora sería hasta estos 3, ¿no? Serían todos estos de aquí. Todos estos de aquí. ¿Cuántos rombos hay ahí entonces, colegas? Hay que contabilizar, a ver. 1, 2, 3, 4. Esto no es un rombo. 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 serían, ¿no? Porque esto no debo contar, ¿no? Este no es un rombo. Yo ya lo había contado. Ajá, entonces ahí atentos también, ¿no? 9. Y con esto ya encontraríamos un patrón, colegas, porque tengo el 1, el 4 y el 9. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería ese patrón? A ver, recordar que en algunos anteriores ya había parecidos a estos. Ya, son potencias, ¿sabes? Son cuadrados perfectos. Profesora, no sé si se acuerda de esta figurita que habíamos hecho hace poco. Y contabilizo los cuadrados simples. Aquí hay 1, aquí hay 4 y aquí hay 9. Justo los números que estamos buscando. 1, 4 y 9. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Entonces sería 1 por 1, que es 1 al cuadrado. 2 por 2, que es 2 al cuadrado. Y
3 por 3, que es 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese sería mi patrón, ¿no? Con un rombo es 1 al cuadrado. Ahí está, un rombo para el primero. En el caso 2 hemos tomado estos dos rombos, este y este de aquí. En el tercer caso hemos tomado este de aquí y este de aquí. Son 3. Y aquí nos dice que hay 50. Entonces, el patrón sería 50 al cuadrado. ¿Y cuánto viene a ser 50 al cuadrado? 100. 50 al cuadrado será 100, pero no hay alternativa 100. No, no. Estoy sumando. Ya. Perfecto. Ya, los colegas se han ido, se han desaparecido. Pensé que estaban todavía. Ya, recordar que ese exponente me dice que debo multiplicar 2 veces 50. O sea, hacer 50 por 50. $2,500. Entonces, tenemos como respuesta 2500. Ya, entonces, vemos que mediante el razonamiento inductivo, dividiendo las figuras que nos dan en objetos más pequeños, podemos encontrar la respuesta para la forma general o para la figura completa. Y entonces nos quedamos ahí por el momento y muy interesante esto para mí, ¿no? Porque veo que el razonamiento inductivo es entonces muy utilizado, ¿no? No solamente en casos de matemáticas, sino también en casos de la vida real, como hemos visto al inicio, ¿no? Habían casos en los que podemos generalizar. Por ejemplo, en esta capacitación del ministerio habían preguntas interesantes, ¿no? Imaginar Sí, ha habido. imaginar que hay niños de inicial que van con uniforme rojo, los de primaria también van con uniforme rojo, los de secundaria también van con uniforme rojo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión para este caso? Que todos los estudiantes van con uniforme rojo. Entonces, que el uniforme del colegio es el color rojo, ¿no? Entonces, casos particulares que estoy al 100% seguro que van a entrar también en el examen de nombramiento.